Bueno, sí, vamos a tratar de hacer ese esfuerzo. Insuficiencia respiratoria, ustedes todos, la mayoría trabajan en áreas críticas, lugares de emergencia, como ustedes saben, es uno de los principales motivos de consulta o de ingreso de los pacientes, ¿verdad? Depende de la característica del tipo de unidad donde ustedes trabajan, pero estoy seguro que la insuficiencia respiratoria como síndrome, como patología, son unas de las más importantes junto con lo que es el shock, o sea, la hipotensión arterial asociado a una perfusión o la alteración a nivel de conciencia. Y tiene una altísima mortalidad como entidad propia o cuando se asocia a otras disfunciones de órganos. Por eso es que nos pareció importante presentar este síndrome. Básicamente, la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad en sí, en un sentido estricto, sino un síndrome funcional del aparato respiratorio provocado por una gran variedad de situaciones que incluso pueden no afectar el parénquima pulmonar propiamente dicho. ¿Tá? Cuando un paciente ingresa con algunos síntomas de esto, no solamente tenemos que pensar en el pulmón como órgano generador del problema, sino que también puede ser como consecuencia de patologías que estén en otra parte de nuestro organismo, como es el sistema nervioso central, o bien en lo que es la bomba respiratoria, que es la caja torácica dada por las estructuras óseas y las estructuras musculares, como es un gran número de nuestros pacientes, los politraumatismos, los traumatismos de tórax. Eso es lo que tenemos que tener en mente cuando ingresan. En cuanto al diagnóstico de la patología, más allá de que es un síndrome, estrictamente uno define la insuficiencia respiratoria con una muestra de gases arteriales. Y se define en los libros cuando tenemos una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio con o en forma aislada una presión parcial de dióxido de carbono igual o mayor de 50 milímetros de mercurio. Esto permite, desde el punto de vista teórico, clasificar la insuficiencia respiratoria en tipo 1, tipo 2, o hipoxémica pura, hipoxémica hipercapnia o hipercapnia sola. Pero desde el punto de vista estricto, en los libros donde usted lo busca, está relacionado a variables tomadas de gases en sangre. Desde el punto de vista clínico, lo más importante que usted tiene que saber es que es un síndrome. En cuanto a cuáles pueden ser los mecanismos por los cuales un paciente puede llevar a la insuficiencia respiratoria. Sobre todo, las causas hipoxémicas están en relación a hipoventilación alveolar. Esto significa que existe una alteración en la llegada de oxígeno a nivel del alveolo, disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, aquellas situaciones donde hay una disminución en el ambiente o se producen obstrucciones en la vía aérea o se producen intoxicaciones en donde el componente de gas que normalmente todos respiramos, el porcentaje de oxígeno disminuye y predominan otros gases como el nitrógeno, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, que es una de las causas más frecuentes de intoxicaciones o de hipoxemia. Alteraciones en la relación ventilación-perfusión. ¿Qué significa? Para que nosotros oxigenemos en forma adecuada tenemos que tener un equilibrio entre la cantidad de oxígeno que le llega a los pulmones y la perfusión de los capilares a nivel de los alveolos. Tiene que haber una relación lineal e igual, digamos, de esos valores. Cuando disminuye alguno de ellos vamos a tener insuficiencia respiratoria. ¿Ah? El mecanismo de Shunt de izquierda a derecha, o sea que la sangre pase del lado derecho, o sea, sin haber llegado al pulmón, al lado izquierdo, justamente sin haber pasado a través de los capilares alveolares. Entonces nunca llegó a oxigenarse y por lo tanto pasó sangre de derecha a izquierda. Esto se ve en algunas por ahí alteraciones de comunicaciones vasculares o intracardíacas, de sangre sin llegar al pulmón de derecha a izquierda, pero también se puede producir en aquellas situaciones en donde hay una obstrucción en el flujo de sangre del paciente hay una alteración en la oxigenación del paciente, hay alveolos que están totalmente ocupados, consolidados, y de esa forma la sangre pasa de derecha a izquierda sin haberse oxigenado. ¿Tá? Las alteraciones de la difusión. La alteración de la difusión hace referencia a aquellas patologías en donde lo que se altera es la membrana del capilar alveolar y la difusión del oxígeno se hace con mucha dificultad. ¿Tá? Entonces podemos tener, desde el punto de vista fisiopatológico, insuficiencia respiratoria por lo que se llama aumento del espacio muerto, o sea, áreas ventiladas, o sea, que llegue el oxígeno, pero la perfusión del capilar está disminuida. ¿Ah? Tenemos una situación normal en donde hay un equilibrio entre la llegada del oxígeno y la perfusión a nivel de los capilares, y tenemos lo que se denomina Shunt,
que es una de las principales causas de insuficiencia respiratoria en la mayoría de las patologías que nos ingresan. Neumonía, distrés respiratorio, contusiones pulmonares, o sea, áreas que están ventiladas en forma adecuada, pero no están oxigenadas. ¿Tá? La otra forma de insuficiencia respiratoria es cuando se asocia a hipercapnia, o sea, aumento del dióxido de carbono. Y los mecanismos fisiopatológicos más habituales son el aumento del espacio muerto, o sea, áreas ventiladas pero no perfundidas, ¿ah? Y la disminución del volumen minuto respiratorio. El volumen minuto respiratorio es el producto del volumen corriente, o sea, de la cantidad de aire y oxígeno que nosotros introducimos en cada respiración por la frecuencia respiratoria. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta esos dos mecanismos, vamos a saber que los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer hipercapnia son aquellos pacientes que tienen alteración de la relación BQ y aquellos pacientes que tienen alguna alteración del nivel de la conciencia, porque al estar deprimido del estado de la conciencia va a haber una disminución del drive respiratorio y vamos a tener tanto disminución del volumen de aire que nos ingresa como también de la frecuencia respiratoria. ¿Tá? Y después están otro gran grupo de patologías como las enfermedades neuromusculares, que muchas veces pueden haber vivido pacientes, por ejemplo, con Guillain-Barré, con crisis de miastenia grave, en donde tienen disminución de la fuerza muscular, y eso va a llevar a disminución del trabajo de la bomba respiratoria, y eso va a llevar a lo que se denomina hipercapnia. El abordaje de estos pacientes, el tratamiento de estos pacientes es un poco diferente cuando se asocia a hipercapnia. ¿Tá? Diagnóstico de la insuficiencia respiratoria. Desde el punto de vista estricto, como sabemos en cuanto a la definición, hay que tomar una muestra de gases arteriales y consolidar, digamos, lo que uno sospecha con la disminución del oxígeno, con o sin aumento del dióxido de carbono. ¿Tá? Lo más importante es la clínica, y uno tiene que sospechar cuando el paciente percibe disnea, la sensación de falta de aire, taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, el aleteo nasal, que muchas veces, sobre todo por ejemplo en la parte de pediatría, uno puede ver eso, que los chicos no manifiestan lo que tienen, pero podemos ver algunos signos como el aleteo nasal, que son signos de insuficiencia respiratoria. Asincronía tóraco-abdominal, el uso de músculos accesorios, algo que ustedes ven frecuentemente cuando ingresan pacientes con exacerbaciones, crisis asmáticas o exacerbaciones de enfermedades pulmonares crónicas, y alteración del nivel de la conciencia puede ser una consecuencia cuando los casos son muy graves o en aquellos pacientes tienen una patología neurológica previa, se afecta un poco la oxigenación y van a deprimir más rápido el nivel de su conciencia. Esto tenemos que sumarlo a un método complementario, principalmente los gases arteriales, pero en la actualidad el único método de monitoreo continuo de pacientes que ha demostrado disminución de los eventos graves de la mortalidad es la oximetría de pulso. ¿Ah? Pueden tener algunas alteraciones ustedes en el monitoreo de otras variables, pueden ser muy complejas, pero lo que no debe faltar es la saturación continua de oxígeno en las unidades de monitoreo. ¿Ah? Es el único método de monitoreo que demostró disminución de la mortalidad, y en el caso de la insuficiencia respiratoria se detecta precozmente a aquellos pacientes que están evolucionando hacia este síndrome. La radiografía de tórax es extremadamente útil para buscar la causa, así también como la tomografía. Muchas veces la radiografía de tórax, que evalúa la imagen en un solo plano, puede esconder hasta un 70% de lesión inadvertida. Esto se ve sobre todo en traumatismo de tórax. Tenemos muchísimos pacientes que nos ingresan con requerimiento de oxígeno y tenemos una placa limpia, pero cuando hacemos una tomografía descubrimos que tiene múltiples áreas de contusión pulmonar o bien neumotórax, que en una imagen lineal no se ve, pero en una tomografía de tórax podemos encontrar neumotórax hasta moderado o severo y no son detectados en la radiografía. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, tanto la clínica como el laboratorio, podemos dividir la insuficiencia respiratoria con hipercapnia o sin hipercapnia. La insuficiencia respiratoria hipercápnica podemos tener con pacientes con pulmones sanos. ¿Y quiénes van a hacer esto? Principalmente aquellos pacientes que tienen alteración del nivel de la conciencia o alteración de la bomba muscular, o sea, enfermedades neuromusculares, traumatismo de tórax, debilidad muscular, Guillain-Barré, crisis miasténica, etc. Con parénquima pulmonar anómalo, ahí vamos a tener los clásicos pacientes de EPOC,
que básicamente ya tiene un grado de hipercapnia basal, pero cuando tiene una exacerbación aumenta este dióxido de carbono y todavía se presentan con eventos graves cuando son tratados con niveles muy altos de oxígeno. Entonces, los pacientes de EPOC que les ingresan, que tienen ya el antecedente de ser hipercámnicos, la administración de altas concentraciones de oxígeno son extremadamente nocivas porque llevan al aumento del dióxido de carbono en forma rápida y al coma de estos pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes habitualmente viven con niveles de oxígeno de saturación bajos, 90, 91, niveles de dióxido de carbono un poco elevados. Y si ustedes le otorgan una máscara con reservorio o una máscara Venturi con mayor del 35% de oxígeno, eso va a llevar a subir la oxigenación rápidamente, su centro respiratorio va a detectar que tiene un nivel de oxígeno supranormal para su vida habitual y lo que va a hacer es mandar esa información a los músculos respiratorios para que baje el volumen corriente y baje el número de respiraciones por minuto. Eso va a llevar a aumento de la hipercapnia, se hace un círculo vicioso y se lleva al coma por hipercapnia. Entonces, mucho cuidado con los pacientes de EPOC con insuficiencia respiratoria hipercápnica. La insuficiencia respiratoria sin hipercapnia puede ser en enfermedades pulmonares crónicas, no nos vamos a detener mucho en eso porque vamos a hablar de la aguda, y sin hipercapnia asociada a enfermedades agudas por enfermedades localizadas como la neumonía o la embolia de pulmón o enfermedades difusas como es el distrés respiratorio del adulto. Ojo, en los casos severos del distrés respiratorio del adulto también se puede acompañar de hipercapnia. Seguimos con los diagnósticos. Una cosa muy importante cuando ingresa un paciente a una unidad de emergencia con insuficiencia respiratoria es tratar de detectar signos de gravedad. ¿Por qué? Porque son esos los pacientes que tienen altísimo riesgo de realizar una parada cardiorrespiratoria. Vamos a observar y tener en cuenta buscar cianosis, imposibilidad para hablar, agotamiento, o sea, uso de músculos accesorios y alteración del nivel de la conciencia. Estos pacientes tienen un altísimo riesgo de vida y hay que actuar en forma inmediata. ¿Tá? ¿Cómo se hace el tratamiento de la insuficiencia respiratoria? Básicamente por dos abordajes. Uno, buscar y tratar la causa. Embolia de pulmón con antipoblación, la neumonía con los antibióticos, cada patología, el Guillain-Barré con medicamentos para mejorar la afectación muscular, llámese plasmaféresis, lo que fuere, y tratar la causa que llevó a esa insuficiencia respiratoria, del parénquima del pulmón, o a nivel de la vasculatura, o en insuficiencia cardíaca que puede llevar edema de pulmón, o bien alteraciones en el nivel de la conciencia que llevan al coma. Y el otro punto, la otra base fundamental del tratamiento de la insuficiencia respiratoria es la oxigenoterapia. ¿Ah? El oxígeno ustedes tienen que tomarlo como un medicamento. El oxígeno no es algo que se conecta, lo sacan de la toma de la pared y lo ponen al flujo que ustedes quieren. No. El oxígeno hay que dosificarlo. Es un medicamento y existen diferentes formas de dosificarlo y administrarlo. Y eso está relacionado, la dosis, a la patología del paciente, al nivel de la conciencia y si existe o no actividad respiratoria adecuada. Entonces disponemos de innumerables dispositivos, desde dispositivos de flujo bajo, como son las cánulas nasales, que brindan un porcentaje de oxigenación que puede llegar hasta 40% por cada un mililitro litro que le ponen con el flujímetro, va a subir aproximadamente un 3 o 4% a la fracción inspirada, con un máximo de 40%, porque también depende del drive respiratorio del paciente. Vamos a tener sistemas Venturi de administración de oxígeno. El Venturi es un principio físico en donde el flujo de oxígeno a través de pasar de dispositivos que tienen diferentes lentillas o aperturas arrastran el aire del medio ambiente y según el flujo que yo le coloque, que eso está determinado en los dispositivos, tienen cada uno sus colores, ¿no es cierto? Si quiero administrar un 50% de fracción inspirada, tengo que colocar entre 12 a 14 litros. Si quiero colocar un 35%, 8 litros. ¿Tá? Hemos visto frecuentemente, colocan máscara con Venturi al 50% y le ponen 2 litros.
no sirve. Si ustedes ponen una máscara Venturi del 50%, tienen que poner un adecuado flujo, si no, no le están dando la dosis adecuada. A la inversa, si le ponen un culote de 24%, pero le ponen un flujo de 12 litros, el paciente le va a llegar una fracción inspirada baja. ¿Ah? Y en algunas situaciones especiales podemos llegar a necesitar máscaras que se denominan con reservorio o de no reinhalación. En las situaciones muy graves podemos utilizar como puente a la intubación o a algún otro método. Estas máscaras tienen un reservorio de oxígeno y tienen a su vez la máscara unas válvulas unidireccionales. Cuando el paciente exhala, sale lo que el paciente exhala con dióxido de carbono a través de esta lentilla, y cuando el paciente inhala, lo único que se abre es una válvula que existe a este nivel. Estas otras válvulas laterales se cierran y lo que inhala el paciente es de oxígeno concentrado en esta bolsa. Podemos llegar hasta una fracción inspirada del 70-80%, todo depende del radio respiratorio del paciente. Ojo, estas máscaras no son para usar 24 o 48 horas en los pacientes. Cuando un paciente llega a necesitar esta máscara, un paciente muy grave, que tengo que estar pensando algún método de oxigenoterapia que ya vamos a hablar. ¿Por qué? Porque normalmente nuestros alvéolos no hay oxígeno puro. Nuestros alvéolos están compuestos y se llenan con una mezcla que tiene oxígeno y que tiene nitrógeno y otros gases que permiten que se mantenga abierto. El nitrógeno es el principal componente que mantiene abiertos nuestros alvéolos. Si nosotros utilizamos durante muchas horas estas máscaras y hiperoxigenamos a nivel alveolar, se limpia ese nitrógeno que tiene los alvéolos, se llena de oxígeno y el oxígeno sí se consume en forma completa y se produce el colapso por reabsorción al utilizar estas máscaras. O sea, estas máscaras son buenas cuando se lo utiliza durante un corto tiempo, donde voy a tomar otra medida o donde voy a administrar un tratamiento donde sé que el paciente va a mejorar rápidamente, por ejemplo, un edema agudo de pulmón que nos responde con los diuréticos y los vasodilatadores. En casos más graves, que tengan ventilación espontánea en los pacientes, tenemos otros dispositivos de oxigenación o ventilación no invasiva, como son las lentillas de alto flujo, las cánulas de alto flujo. Desde hace unos cuantos años ya existen estos dispositivos, estas medidas, en donde combinan virtudes de la oxigenoterapia. Nos permiten estas cánulas administrar oxígeno con litros por minuto, que pueden llegar hasta 60 litros por minuto, y a su vez nos permiten regular en forma separada la fracción inspirada. Según el flujo que yo le coloque, le puedo llegar hasta 50-60% de fracción inspirada de oxígeno, y según el flujo que yo le administro con estos dispositivos, puedo administrarle hasta 60 litros por minuto. Esto genera algo de presión positiva de PIB a nivel de los alvéolos y mejora muchísimo la oxigenación. Y se ha visto que está reemplazando en muchísimas patologías la necesidad de la ventilación no invasiva. Tiene una eficacia muy similar en numerosas insuficiencias respiratorias severas, en donde uno trata de evitar la ventilación invasiva, porque al acceder ya a este método invasivo el paciente entra en un rango de mortalidad extremadamente alto, como son por ejemplo los neutropénicos severos. Estos dispositivos tienen a su vez, es extremadamente importante que conten con un sistema de humidificación y de calentamiento, porque al otorgar tantos litros por minuto a nivel nasal, si yo no controlo la humedad y la temperatura, voy a producir un daño severo tanto en las fosas nasales como en el aparato respiratorio, y tengo que estar controlando que tenga un nivel de agua adecuado estos dispositivos. Y después tenemos lo que se denomina la ventilación no invasiva con máscara. En la actualidad se dispone de máscaras Total Face, que son mucho más ergonómicas. Antes teníamos otros dispositivos y máscaras que generaban gran daño a nivel de la cara y lesiones sobre todo en el puente de la nariz o en la región del frente. Estaba todo asiente en la cabeza porque hemos vivido todo eso. Actualmente tenemos máscaras más ergonómicas y nos permiten el tratamiento de diferentes patologías. ¿Cuál es la indicación que tiene todavía clase 1? Lo que se denomina ventilación no invasiva, la exacerbación de POC con hipercambio. Eso sigue siendo una indicación bien precisa de la ventilación no invasiva, porque se ha demostrado que no solamente evita la necesidad de ventilación mecánica, sino también disminuye la mortalidad en estos pacientes. El resto de las insuficiencias respiratorias severas
que en donde hay ray respiratorio y no están tan severas para llegar a la ventilación invasiva, se puede manejar perfectamente con las cánulas de alto flujo.